Bienvenidos a este tutorial de implementación de bases de datos a formularios Java con el IDE de programación NetBeans 8.2. Este es un proyecto parcial presentado en la Universidad San Pablo de Guatemala por el alumno Jonathan Sandoval con número de carnet 1800214 para la carrera de Ciencias y Sistemas en la Computación. ¿Qué haremos en la parte 1 del tutorial? Aprenderemos cómo ingresar a Heidi SQL. Aprenderemos cómo crear una base de datos en el mismo IDE. Aprenderemos a crear 3 tablas. Aprenderemos a agregar campos a la tabla, crear proyectos en NetBeans, agregar librerías para conexión, establecer conexión con base de datos, crear formularios de ingreso y muestra de tablas, crear código del formulario y mostrar funcionamiento del programa y funcionalidades de el formulario. Ok, con esto empezaremos el video tutorial. Ahora pasaremos a Heidi SQL. Ok, luego en Heidi SQL aquí tenemos lo que es nuestra interfaz gráfica para poder crear las bases de datos. Esto ya nos lo crea de por sí. Entonces aquí tenemos algunas cosas que ya trae, que algunas están vacías, otras ya traen cosas, pero lo que nosotros necesitamos es crear una nueva tabla. Nos vamos aquí, damos clic derecho y nos vamos a crear nuevo. Luego en bases de datos damos clic y aquí nos va a pedir dos cosas: el nombre de la base de datos, y en este tutorial vamos a hacer un ejemplo con un colegio. Vamos a crear la tabla de estudiantes, la tabla y la tabla de asignaciones. Poco a poco, conforme avance nuestro tutorial, vamos a ir aprendiendo cómo hacer cada una de estas y por qué y para qué. Ok, luego entonces ahora deberíamos de ponerle el nombre a nuestra base de datos, que este sería el colegio. Luego aquí vamos a buscar donde dice Latin es Swedish CI. Lo que nosotros necesitamos es un General CI con UTF-8, ok. Nos vamos a donde está UTF y buscamos, aquí tenemos UTF-32, ok, aquí ya llegamos a UTF-8. Buscamos por aquí hasta que lleguemos a UTF General CI, ok. Esta es una forma en que se crea el servidor. Entonces es la forma en la que va a colarse la base de datos, ok. Bueno, le damos a aceptar y ya nos crea nuestra base de datos colegio. Damos clic en colegio y entonces nos muestra esto. Si nos damos cuenta, no tenemos nada agregado en esta base de datos, como por ejemplo aquí nos aparecen muchas tablas y otras cosas, pero entonces lo que nosotros necesitamos es aquí, vamos a crear una nueva tabla. Si se dan cuenta, tenemos estas otras opciones, pero vamos a crear una tabla. Le damos clic en tabla y entonces ahora deberíamos de ingresar el nombre de la tabla. En este caso la tabla va a llamarse estudiante. Ingresamos el nombre y si queremos podemos poner un comentario. En este caso no lo voy a hacer, pero si ustedes quieren comentar de qué se trata esta tabla o qué es lo que contiene, podrían poner, por ejemplo, aquí podríamos poner que la tabla estudiante almacena los nombres, códigos y datos varios de estudiantes del colegio, ok. Bueno, esto pues es para que tengamos más organizadas nuestras tablas y podamos acceder a ellas de una forma más fácil para poder encontrar cosas que necesitemos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí en esta parte de agregar le damos clic y entonces nos crea una columna, ok. Entonces nos dice que este es el número de la columna, el nombre de la columna, qué tipos de datos va a tener. Entonces también podemos escoger la longitud, si necesita signo, si no necesita signo. Este es para permitir que tenga valor nulo, esto quiere decir que no tenga ningún valor. También aquí dice rellenar con ceros, si está cualquiera de estos dos podemos escoger. Luego tenemos el valor predeterminado, si tiene valor predeterminado o si no tiene valor predeterminado. Normalmente nosotros lo podemos dejar en null o en auto increment. Ok, null quiere decir que no hay nada, que está vacío, y auto increment quiere decir que poco a poco, mientras vas agregando más
datos a esta columna va a ir subiendo de uno en uno o como nosotros lo escojamos, ¿ok? Luego tenemos aquí, podemos poner un comentario y aquí hay otras cosas que no vamos a usar por el momento, ¿ok? Luego entonces nos vamos aquí donde está nombre y le vamos a cambiar el nombre de la columna por ID, que sería identificación del estudiante, ¿ok? ID estudiante. Y entonces este va a ser un número por aparte, ¿ok? Este va a ser, como es un número, va a ser int. Le vamos a poner una longitud de... Bueno, no le pongamos longitud, porque aquí, como son números, entonces no necesita longitud. Permitimos el null y vamos a poner que valor predeterminado es null, ¿ok? Entonces aquí le damos a aceptar y luego vamos a crear los demás. Vamos a agregar columna 2 y entonces aquí vamos a ir agregando las cosas. Por el momento yo voy a pausar el video mientras hago esto para que no perdamos el tiempo. La idea de hacer esto que voy a hacer es la misma que como ya lo hicimos. Entonces por el momento voy a pausar. Bueno, ahora continuando con la grabación, ya he creado las tablas como aquí podemos ver y una cosa importante, si se dan cuenta aquí me lo pone con letras minúsculas. Es importante que nosotros recordemos que no nos va a guardar letras mayúsculas cuando nosotros creemos una base de datos. Otra cosa importante es quitar todas las tildes que pueda llevar. Por ejemplo aquí asignación lleva tilde, como lo vemos aquí de este lado, pero entonces aquí es mejor no ponerlo porque estos caracteres que no son normales en la programación o por lo menos en el inglés generan problemas a veces. No siempre, pero es mejor mantenerlos así para no complicarnos. Ok, otra cosa importante es que cuando creemos cada uno de estos, antes de pasar a crear otra tabla, siempre tenemos que dar en guardar. Por ejemplo, yo aquí le doy en guardar y entonces si se dan cuenta aquí me va generando el código de qué es lo que voy haciendo, de qué es lo que voy creando. Esto es código de SQL. Lo que hace Heidi SQL es que transforma lo que nosotros estamos haciendo aquí en código para que no tengamos que escribir nosotros el código, ¿ok? Ahora, una cosa importante que tenemos que saber es que dependiendo de qué sea lo que nosotros vayamos a hacer, vamos a escoger si es, cuál va a ser el tipo de datos, ¿ok? En tipos de datos nosotros podemos escoger entero, aquí hay varios y nos va diciendo qué es lo que tiene cada uno, hasta dónde aguanta y todo. Y también, entonces los que más vamos a usar es el int, el float, el double, el decimal, char, que char es para un carácter nada más, y varchar es para una cadena de caracteres. Aquí hay otras que son más de escribir. Aquí es binario, 1 o 2, que quiere decir también como es como booleana. Aquí podemos escoger de fecha. Y aquí hay otras que casi no usamos mucho, pero también en algún momento podríamos utilizar. Ok, entonces código es int y tipo de asignación que es si es en la mañana o en la tarde va a ser varchar, ok. Entonces ahora qué es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es crear llaves primarias. ¿Qué es una llave primaria? Una llave primaria quiere decir que es un código que solo puede estar repetido una vez, o sea, no pueden volver a escribir el mismo código sobre otro. ¿Esto para qué nos sirve? Para que tengamos, por ejemplo, en este caso, el código o el número del curso o el número del estudiante, el ID estudiante. Estos tienen que ser llaves primarias, porque no pueden haber dos estudiantes con el mismo código, porque si no se pueden confundir. Entonces, ¿cómo hacemos para crear una llave primaria o asignar una llave primaria a una columna? Damos clic derecho aquí donde está la columna en la que queremos agregar la llave primaria y luego aquí nos muestra varias cosas, pero nos vamos aquí donde dice crear nuevo índice y nos dice primary key, unique full text y spatial. La que vamos a usar por el momento es la de primary, este de aquí. Esto quiere decir que es una llave primaria. Esto que lo que les decía era que no pueden permitirse dos. Ok, dice invalid default value for estudiante. Ok, bueno, sí, ya. Dejémoslo sin valor determinado a las llaves primarias. Ok, las llaves primarias dejémoslas sin valor
sin valor predeterminado, y entonces ahí nos quita este error, ¿ok? Luego vamos a hacer lo mismo con ID curso y con el código, ¿ok? Esto va a ser para que podamos crearlos como llaves primarias. Primary key. Y ahora le damos guardar. Siempre tenemos que dar guardar, si no lo que hagamos se borra. Nos vamos aquí y también vamos a quitar esta. Deja sin valor de predeterminado. Y aquí escogemos para nuevo índice, primary. Ok, ahora guardamos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos ahora? Ya tenemos 3 tablas en las que podemos ir agregando varias cosas. Estos nos van a servir para ir relacionando los datos que podamos ingresar en cada uno. Entonces, por ejemplo, si vengo yo y me meto aquí en asignación, yo puedo ingresar datos. Puedo darle aquí donde dice insertar fila y entonces me va a dejar insertar cosas. Por ejemplo, vamos a probar aquí en ID estudiante. Voy a darle insertar fila y entonces aquí voy a poner ID estudiante, le voy a poner un 1. Luego voy a poner el nombre y aquí voy a escribir un nombre cualquiera. Vamos a poner, vamos a darle doble clic aquí. Entonces ahora ponemos Pedro Morales. Ok, ese va a ser el nombre del estudiante número 1. Vamos a extender esto para que se vea todo bien. Luego en la edad vamos a poner que es un estudiante que tiene 20 años. Ok, entonces ahora ya tenemos un espacio más. Tenemos que el estudiante número 1 se llama Pedro Morales y tiene 20 años. Luego también podemos ir agregando aquí los cursos. Podemos crear varios cursos para que se asignen a cada uno o para que se vayan creando cada vez. Por el momento estos cursos vamos a ir creando desde nuestro NetBeans, pero ahorita estamos viendo esto. Aquí tenemos el código y el tipo de asignación. Aquí podríamos poner un código, ya sea 1, 2, 3, 4. Y aquí en tipo de asignación podríamos poner asignación por la mañana, asignación por la tarde. Ya esto depende de cómo nosotros queramos utilizar nuestra tabla y nuestra base de datos.